Nosotros como inmigrantes centroamericanos necesitamos una visa por lo menos para subir hasta el Distrito Federal por parte del gobierno mexicano para evitar esta inmigración y esta zozobra en esos trenes que son la peste de la muerte, donde uno cae, perece, se mutila, es seguido por los distintos grupos ya terroristas en México que secuestran al inmigrante, piden una suma de dinero, si no lo matan, ¿verdad? El gobierno mexicano no tiene voluntad, eso es claro. Lo que ha hecho, lo ha hecho por presión de las ONGs, ¿verdad? Por presión de la sociedad civil que presiona, que denuncia, ¿verdad? O sea, lo hace por presión. Tan fácil saber quiénes son los secuestradores, tan fácil llegar a ellos. O sea, no quieren, ¿por qué? Porque están coludidos las autoridades con ellos. O sea, es sencillo. O sea, yo considero que es muy fácil para las autoridades llegar a saber quiénes son los secuestradores. Pero no quieren. En el mes de abril y que contiene la información que vieron ustedes proyectada en estos documentales. Empezamos en el estado de Tapachula, fuimos a San Cristóbal, estuvimos en Arriaga también, que es una parte donde se filmó también el documental, ahora en Tuxtla, y vamos a seguir rumbo a Oaxaca, Tabasco, Veracruz, que son los 4 estados donde llevamos a cabo estas labores de investigación. La primera de ellas es que la violencia contra los migrantes no es un tema aislado, no es un tema excepcional, no es algo que sucede en un caso por ahí extraordinario del que de pronto nos damos cuenta, sino que es en realidad un fenómeno generalizado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado al menos 20,000 migrantes secuestrados en un año, es decir, según un estudio que hizo entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, en ese periodo nada más, 9,720 migrantes habían sido secuestrados, lo cual da una cantidad anualizada de 20,000 migrantes secuestrados. Es decir, este caso que fue tan conocido de la masacre en San Fernando tiene que ver únicamente con el secuestro de 70 y tantos migrantes de los que pudimos tener noticia porque milagrosamente algunos de ellos pudieron escapar. Pero detrás de esa realidad, en realidad hay todo un fenómeno de violencia generalizada, tal y como lo plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una parte muy importante de estos casos son cometidos por bandas del crimen organizado, pero una parte muy importante también son cometidos o por funcionarios públicos o por delincuentes relacionados con funcionarios públicos. En este mismo informe, del cual pueden tener copia allá atrás, pueden encontrar, por ejemplo, testimonios de migrantes que le han dicho a Amnistía Internacional cómo después de haber sido detenidos por policías, ya sea estatales, municipales o federales, posteriormente son entregados a otros oficiales policiales que a su vez los han entregado a casas de seguridad donde secuestradores los mantienen en cautiverio durante mucho tiempo y en algunas ocasiones llegan a perder la vida. Es decir, hay un vínculo entre delincuencia organizada, delincuencia común y funcionarios públicos en ocasiones que evidentemente genera no solamente que esta violencia continúe, sino que no existan condiciones para acceder a la justicia cuando estos actos violatorios de derechos humanos se han cometido, porque como ustedes se imaginarán, si es complicado perseguir delitos cometidos por delincuentes comunes, perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos puede ser aún más complejo. Amnistía Internacional recuperó el dato en contacto con albergues de migrantes que trabajan sobre todo en el estado de Chiapas y en Oaxaca, en las ciudades de Tapachula, Arriaga, Ciudad de Ixtepec, de que al menos 6 de cada 10 mujeres que llegan a estos albergues han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y ojo, estamos hablando de la entrada a nuestro país apenas, estamos hablando de la región sur, ni siquiera a la mitad del territorio. Aún hace falta un tramo largo por recorrer hacia el norte, donde este tipo de abusos pueden replicarse, al grado de que, como se menciona también en el documental, las propias mujeres llegan pidiendo soluciones anticonceptivas a los albergues, casi previendo por anticipado que serán violadas en su camino rumbo a los Estados Unidos. Si calculamos que 6 de cada 10 mujeres que llegan a los albergues son abusadas sexualmente y que hay cerca de 20,000 migrantes que son secuestrados al año, pues nos imaginamos la cantidad de procesos penales que deberían
estar siendo sacados adelante, ¿no? La cantidad de investigaciones ministeriales en las procuradurías para que los responsables lleguen a comparecer ante la justicia. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando un migrante es víctima de un delito? Bueno, lo primero es que por lo general quiere regresar a casa. Si el migrante está dispuesto a permanecer en nuestro país para coadyuvar con las investigaciones, lo cual es indispensable para que la investigación salga adelante, el Instituto Nacional de Migración tiene que otorgar una visa que les llaman visas humanitarias. Entonces, nos podemos imaginar la cantidad de miles de visas que debería de estar entregando el Instituto Nacional de Migración al año para que estos migrantes puedan permanecer en nuestro país y coadyuvar con las investigaciones. En el año 2007, el Instituto Nacional de Migración, según los datos que le reporta Amnistía Internacional, entregó 10 visas humanitarias. En el año 2008 entregó 14 visas humanitarias y entre enero y junio del año 2009 entregó 8